Gloria a Dios. Bendito sea Dios. En esta hora voy a dar un mensaje muy importante. Un mensaje que tiene que ver con el paganismo que entra a las iglesias y captura a nuestros jóvenes. Hablando de las iglesias del Señor Jesús, de la iglesia cristiana, evangélica, no de las otras religiones que se dicen iglesia y no son más que religiones. Hablando del cuerpo de Cristo, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, que un día nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Jesucristo y de ahí en adelante lo seguimos conforme a las escrituras, no conforme a rituales, no acudiendo a sacerdotes cuando pecamos, sino ante el Padre en el nombre de Jesús. La iglesia del Señor, la iglesia que fue confirmada en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Gloria a Dios. Dice así en Levítico 19, 27 al 28: No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, dice la palabra de Dios. Y cuando dice yo, Jehová, está diciendo que Dios lo está mandando así. Que no tatuajes, no rasguños en el cuerpo y no tonsura en la cabeza. ¿Qué es tonsura en la cabeza a propósito? Es aquello que se rapan la parte de atrás de la cabeza, arriba de la nuca, y ahí les queda sin cabello totalmente. Todo alrededor es un cabello y les queda una rueda en la cabeza. En algunas de las órdenes de la Iglesia Católica se hacen esa tonsura. Bueno, esto no se le permite al pueblo de Dios copiarle al mundo lo malo. Y hoy día, actualmente, desafortunadamente, se ha hecho no solo una moda, sino que se ha hecho una cosa común que los cristianos jovencitos se tatúen. Los adolescentes comienzan a tatuarse en su adolescencia, otros apenas entrando a la edad juvenil, a la edad de los 18 en adelante, comienzan a tatuarse y los vemos tatuándose. Han copiado el mundo cuando Dios ordena que no se tatúe el cristiano. ¿Por qué? Porque a Dios debemos llegar limpios, no con la huella del mundo. Podemos llegar con las consecuencias que ocasionaron nuestros pecados. Algunos perdieron su matrimonio en el mundo, después llegaron a los pies de Cristo, ya habiendo fracasado su matrimonio. Otros llegaron a los pies de Cristo ya tatuados, porque en el mundo se tatuaban, pero al llegar a los pies de Cristo ya no se tatuaron. Y así podríamos mencionar. Dejaron el pasado atrás y siguieron adelante en Cristo, en la nueva vida, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos actualmente, pues, cómo nuestros jovencitos y nuestros jóvenes se están tatuando. ¿Qué pasó con los padres cristianos? Que esos jovencitos, que esos adolescentes, que esos que van entrando a la edad juvenil de los 18 en adelante, estaban chiquitos cuando ellos llegaron a los pies de Cristo. Otros ni habían nacido todavía. Llegaron a los pies de Cristo con el bebé en el vientre de la mamá. Otras mamás todavía no concebían cuando llegaron a los pies de Cristo. Y después concibieron y tuvieron a sus hijos. Pero cuando estos han llegado a la adolescencia y a la edad juvenil,
Los vemos tatuándose. ¿Qué hicieron los padres? Padres temerosos de Dios. Padres admirados por su temor de Dios en sus respectivas denominaciones, en su respectiva iglesia local. Reconocidos como gran cristiano, gran cristiana. Siempre en actividad por la iglesia. Siempre pendientes del orden en la iglesia. Siempre pendiente de los artículos de fe de la iglesia y de las reglas de la iglesia, pendientes a cumplirlas, estrictos y temerosos de Dios, sí, claro, pero de pronto se ve a su adolescente tatuado, se ve a su jovencito tatuado, a su jovencita tatuada. Y lo peor de todo es que no hay una lucha. No hay un consejo de no te tatúes. Cuando lo piensa hacer el jovencito y el adolescente y lo hace saber a los padres, de una forma o de otra. No para pedirles permiso, sino para que lo sepan, nada más. No hay una reacción tajante que se los impida. ¿Y qué responden algunos en el cinismo cuando ven que se les ha ido de las manos el control de la educación cristiana de sus hijos? Ah, es que eso es en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no menciona los tatuajes, no menciona las impresiones en el cuerpo, no menciona los rasguños, no menciona las tonsuras. Y antes de continuar, dice Deuteronomio 14, 1 al 2, hijos sois de Jehová vuestro Dios. ¿No somos hijos de Dios por medio de Jesucristo? Para aquellos que les gusta defenderse diciendo que aquello está en el Antiguo Testamento. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Muchos se imprimen la cara, el rostro de la persona muerta, que porque era su mamá, que porque era su tía, que porque era su hermano querido, su hermana querida, porque era su novia, porque era la que le gustaba, y así. Y otros, dice, ni os raparéis a causa de muerto. Otros se rapan. Acuérdense de las mandas que prometen los católicos, de dejarse crecer el cabello, otros de raparse. Y dice el Señor, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Únicos. Si Israel es único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Por eso todo el mundo está contra Israel. Todo el mundo está contra Israel. Hasta sus aliados. Y la iglesia no es menos en este asunto, en este punto. Somos hijos de Dios, los cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Somos un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. La iglesia es un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Por eso también no nos quieren. En donde hay oportunidad de perseguirnos, nos persiguen. Vivimos en ciudades tranquilas, que no hay persecución. Pero si en un momento dado un gobierno dijera, pueden perseguir a los cristianos, júrenlo, como dicen los del mundo, que nos perseguirían hasta la muerte, como sucede en países de América Latina, en Asia, en Europa misma. Está surgiendo cualquier clase de persecución, desde ponerle reglas a los cristianos, desde prohibirles predicar en las calles, hasta matarlos,
como sucede en mi país, México, como sucede en Colombia, por ejemplo. Porque somos un pueblo único de entre todos los pueblos de la tierra. Entendamos eso. No somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Como dice 2 de Corintios 5, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, en el día del arrebatamiento, en que vendrá por su iglesia y la levantará al cielo, y aquí se quedarán los que no eran cristianos, y los que vivían como profesando ser cristianos sin serlo, aquí se quedarán también a sufrir el embate del anticristo. Y voy a volverlo a leer, Deuteronomio 14, 1 al 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y no dijo el apóstol Pedro que éramos pueblo santo, linaje escogido de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel, de Jesús, que nos resplandeció con su gloria, que dio su vida por nosotros, para ser pues de nosotros un pueblo santo, como dice el apóstol Pedro. Somos pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las maravillas de Jesús, las maravillas de Dios. ¿Sigues pensando que esta es cosa del Antiguo Testamento? Romanos 15:4, hablando del Nuevo Testamento, dice algo muy enfático que no debemos olvidar los cristianos. Pablo, aludiendo al Antiguo Testamento, para aquellos que dicen, es que está en el Antiguo Testamento, aludiendo al Antiguo Testamento, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes, repito, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿No le entiendes esto? Que el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza. Y que el Nuevo Testamento también se escribió para nuestra enseñanza. Y que no podemos desechar nada de la Biblia porque se escribió para nuestra enseñanza. Los hijos de Dios del Antiguo Testamento no se debían tatuar, como no debemos tatuarnos los hijos de Dios del Nuevo Testamento, porque somos hijos del mismo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque los santos del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento, al ser justificados nosotros por la sangre de Jesús, fueron justificados ellos. Porque ellos no habían sido todavía plenamente justificados para alcanzar la gracia, hasta que se cumpliera el sacrificio expiatorio de Jesús. Ellos estaban en la espera de que eso se cumpliera. Ya se lo habían ganado, por decir así. Pero Dios los tenía ahí, tranquilos, en el seno de Abraham. Tranquilos. Ya está por llegar el Mesías, que al morir por toda la humanidad, ustedes entran en eso. Y para que ustedes no sean perfeccionados antes de los que serán perfeccionados por el sacrificio expiatorio de Jesús, van a ser perfeccionados junto con ellos cuando Él entregue su vida por todos. Y Jesús entregó su vida por todos y perfeccionó a los del Antiguo Testamento como a nosotros, juntamente. No, a ellos no los perfeccionó antes. Tenían que esperarse a Jesús. Pero ya eran justos, ya eran santos. Ya tenían ganado el cielo. Así que si las cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza, ¿por qué ignorarlas? ¿Y por qué ignorar que en el Nuevo Testamento uno de los más grandes llamados y más continuos es no peques?
Y si pecares, abogado tienes para con Dios a Jesucristo el justo. Qué terrible ver a nuestros jóvenes tatuados. Y nadie dice nada, todos conformes, todos felices. Se va a enojar el niño. Ay, se va a enojar y es muy corajuda. Ay, luego pierde la cabeza el muchachito. ¿Qué carajos? ¿Qué caray? Y todavía hay padres que se enorgullecen de ellos, que se tatuaron. ¿Y por qué se enorgullecen? Bueno, porque se enorgullecen de que su jovencito, de que su adolescente es muy artístico y sabe tatuar a otros. Tatúa con gran maestría a otros, tanto en converso como cristianos. Tiene una habilidad que qué bárbaro. Y se sienten orgullosos porque no solo se tatuó, sino que aprendió a tatuar. Tiene una grande habilidad artística para dibujar esas impresiones en el cuerpo, con esas agujas. Qué estado tan delicado en el que ha caído la iglesia del Señor. Pastores que todo lo han tolerado. Padres que cuando llegaron a Cristo sus niños tan chiquitos y no supieron hacer lo que hicieron Loída y Eunice. La madre y la abuela de el joven Timoteo, que le enseñaron desde muy pequeño las sagradas escrituras, las cuales lo podían hacer salvo. Y Timoteo creció en el temor de Dios, tanto que cuando Pablo supo de él, véngase para acá, le dijo, usted me va a servir a mí porque usted me va a servir a mí en la obra. O sea, no servir a Pablo. Es decir, necesito a alguien como tú para que me ayude y le sirvamos a Dios y le sirvas a Dios ayudándome. Y Timoteo fue un gran cristiano porque desde niño supo las sagradas escrituras que lo podían hacer salvo. Fue virtuoso en toda la extensión de la palabra. Pablo terminó de enseñarle lo que le faltaba. No le faltó nada con Eunice y Loída. Pero cuando empieza a andar con Pablo siendo un jovencito, se iba a enfrentar al mundo. Y Pablo le enseñó cómo enfrentar al mundo. Lo discipuló en las sagradas escrituras, por lo cual Timoteo fue un gran siervo de Dios hasta el final de su vida. Padre de familia, que tus niños estaban chiquitos cuando te convertiste a Cristo. Entiende que fallaste por no enseñarle las escrituras con devoción a tus hijos. ¿Cómo hace falta la devoción en los hogares? Lo que llaman devocionales. Por temor a Dios, por amor a Dios, por celo de Dios, por amor a la palabra, por celo de la palabra. ¿Cómo hace falta la devoción en casa? ¿Cómo hace falta los devocionales en casa? Y te dejo con esto, padres de familia. Reflexionen y comiencen a hacer lo que no hicieron antes para que sus nietos de esos hijitos, porque seguramente los pondrán en sus manos, crezcan en el temor de Dios como creció el joven Timoteo. Dios les bendiga y Dios les guarde.